Bienvenidos a En Tempo, un método para crear tiempo en tu vida. Avanza, fluye y crea. Hoy les quiero compartir un fragmento de un taller que di hace poquito. Era un taller gratuito en el que enseñaba cómo en el método En Tempo entendemos la procrastinación y di muchísimos tips y herramientas para empezar a modificar este hábito que nos roba muchas veces sueños y a veces eso es lo peor. Quizás después de un tiempo de procrastinar algo empezamos a sentir mucha culpa y nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos, porque procrastinar de alguna manera es faltarnos a nosotros mismos. Entonces es clave que podamos decidir no hacer las cosas o decidir hacerlas y hacerlas. Pero ese punto en el que decidimos hacerlo pero no lo hacemos es un punto que nos roba mucha energía, es como un escape de energía. Y además empieza a crear esta energía también negativa, ¿no? Como la culpa, es empezar a sentirnos poco capaces de algo, dejar de creer en nosotros en algunos aspectos. Y hay personas que son como unos procrastinadores medio escondidos y entonces son buenísimos en el trabajo y jamás procrastinan algo del trabajo, pero procrastinan todas las actividades que tienen que ver con el cuidado de ellos mismos. O algunas actividades como hacer ejercicio o comer bien. Y esto silenciosamente va como dañando los cimientos de una parte de nosotros. Es fundamental que si no vamos a hacer ejercicio, decidamos no hacer ejercicio y estar bien con eso. O decidir hacerlo y hacerlo, que además empieza a crear y reconstruir la relación en ese aspecto con nosotros y empezamos a tener el beneficio, la dicha de sentir emociones muy gratificantes cuando por fin logramos hacer eso que por muchos años aplazamos y podemos volver a creer en nosotros. Les comparto a continuación unos 15 minutos del taller. Duró más o menos una hora y 20. Espero que les guste este fragmento. Aquí va. ¿Qué es procrastinar primero? ¿No? Usualmente lo que escuchamos es que es postergar, posponer. Mejor dicho, nos dijimos a nosotros mismos que íbamos a hacer algo y no lo hicimos. Y en cambio, empezamos a hacer otras cosas, que usualmente son placeres inmediatos, que cada cual tiene su placer inmediato de hábito. Hay quienes es ver Netflix, meterse en el celular en redes, comer o no comer también, como estar muy ansioso y de pronto no tener mucha hambre. También puede ser sentarse a conversar. Hay tantas actividades que hacemos que son las que reemplazan eso que decidimos hacer. Pero nosotros en el Tempo, digamos que lo llevamos un poquito más lejos y pensamos que procrastinar realmente es evitar una emoción. Y yo creo que casi todas las personas que están acá me siguen en Instagram y ya están un poco familiarizadas con esta idea. También entendemos que es un hábito de abandonarnos a nosotros mismos. Y aquí digamos que nos ponemos un poquito rudos, pero cada vez que decimos que vamos a hacer algo, así sea muy pequeñito, y no lo hacemos, se parece un poquito a... ¿Se acuerdan en las pelis cuando se queda el niño esperando al papá? Le dice que lo va a recoger en el colegio y no llega el papá y no llega y empieza a llover y todo el mundo se fue y él se queda ahí esperando. Como esa tristeza que siente ese niño, esa frustración, de pronto no sentirse muy querido. Cada vez que no hacemos eso que nosotros nos proponemos, de alguna manera estamos diciéndonos como no importa tanto que hayas querido hacer eso, que hayas decidido hacer eso. Y entonces en el Tempo pues sí queremos hacer mucha conciencia de que es una forma de abandonarnos.
Pero sobre todo, ¿por qué hacemos ese abandono? Pues no es porque queramos realmente hacernos daño, ni porque seamos flojos, que es otra idea como que en la educación nos meten en la cabeza, ¿no? Y a veces eso crea, al contrario, como un poco de culpa, sino es que sencillamente hay alguna emoción que no estamos viendo y no sabemos de pronto cómo hacerle frente, porque son emociones incómodas y no sabemos sentir las emociones incómodas. Y por eso está aquí esta imagen de esta chica con la cabeza dentro del plato, porque es como de verdad no querer verse eh, y como abandonarse. ¿Por qué procrastinamos? Sí, ya sabemos que es por evitar una emoción, pero ¿qué hace que estemos procrastinando tanto? Si, pues, no sé, leemos muchas posts en diferentes redes sociales, libros, y no queremos seguir procrastinando, ¿por qué lo hacemos? Usualmente pensamos que es por falta de motivación o de pronto no sabemos cómo se hace una tarea y empezamos a procrastinarla. No tenemos un plan de acción, no tenemos los objetivos claros, tenemos quizás expectativas abrumadoras y tal vez nos da miedo algo, hay algo que nos esté dando miedo. Todas estos motivos, todas estas razones son ciertas para el método, pero sobre todo entendemos que estamos en una activación negativa, que es lo que vamos a aprender hoy. Cómo funciona la activación negativa y cómo salimos de esa activación negativa. Esa activación negativa es una falta de gestión de la energía y de nuestros pensamientos. Por eso está esta imagen de acá, porque usualmente cuando procrastinamos es porque hay una maraña de pensamientos en la cabeza que quizás ni siquiera estamos mirando, ni siquiera somos conscientes. Ahora, hay quienes son procrastinadores súper evidentes y hay procrastinadores como disfrazados. Yo, por ejemplo, era una procrastinadora disfrazada, porque desde afuera parecía siempre ocupada. Y eso de que siempre estoy ocupada es una forma también de procrastinar. ¿Qué estoy posponiendo? A veces posponemos el cuidado de nosotras mismas o de nosotros mismos. Posponemos a veces también la diversión. Y muchas veces parece que estamos muy ocupados haciendo muchas cosas, que estamos haciendo todo, pero en realidad nuestros resultados son muy inferiores a lo que realmente podríamos lograr. Estamos gastando demasiada energía, acaba el día, estamos agotados, estresados, tenemos dolores musculares, estamos muy irritables, entonces peleamos con nuestra familia muy fácilmente. Y nuestros resultados siempre están como en el mínimo necesario, ¿no? Estamos como apagando fuegos todo el día y digamos que no hay problemas muy graves que se vean, pero no estamos realmente brillando en nuestro total esplendor posible. Y también, importante, no nos estamos sintiendo tan bien en el camino. Y estamos quizás también con unos daños colaterales que no vale la pena asumir, como lo que les menciono de las peleas en las familias, nuestro cuerpo también se afecta mucho y pues tampoco vale la pena vivir tan estresados. Y el estrés cobra después de un tiempo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario hasta este punto? Me encanta, todo súper. Ay, gracias Blanca, genial. Excelente contenido, nuevos puntos de vista que no había tenido en cuenta. Gracias. Ah, súper, Ingrid. Genial. Como les decía, les voy a contar cómo funciona el método, porque cada fase, cada parte tiene como sus estrategias para dejar de procrastinar. Entonces, el método está formado por 3 fases. Esto, digamos, esto es como una imagen del curso online, por eso dice como entrar a metas. Estas 3 fases funcionan así. Lo primero que necesitamos para poder dejar de procrastinar es crear foco. Nuestro cerebro, si no le creamos un foco claro,
funciona, y las que sean mamás me van a entender perfectamente, como un niño de 4 años con unas tijeras solo por toda la casa. En cambio, cuando cogemos a ese niño y le decimos, mira, están estas hojas, puedes sentarte, recortar estas figuras y pegarlas aquí en esta otra hoja, cambia totalmente la energía de este niño, se focaliza. Nosotros ya somos adultos, pero seguimos teniendo esa tendencia a que se nos disperse la energía. Entonces, es usual en nuestra cultura hablar de tener metas. Digamos, a final de año nos ponemos grandes metas y entendemos como si las metas fuera eso, solamente decir, quiero esto. Pero en realidad, y aquí va el tip, las metas deben definirse muy bien, ponerles fecha en la que queremos que suceda, que no es una camisa de fuerza, pero necesitamos proyectarnos de una forma más definida, ponerle fecha, ponerle lugar y crear un plan de acción. Y un plan de acción consiste en crear un paso a paso de cómo se va a lograr esa meta, desglosarlo por etapas, pensar las etapas, qué pequeños pasos pueden tener. Uno de los principios de Entempo es divide y vencerás. Cualquier tarea que nos cuesta trabajo, cualquier tarea que procrastinamos constantemente, una gran técnica es escribir un paso a paso muy detallado de cómo se debe hacer. Si es algo que llevan mucho tiempo queriendo y nada que lo hacen, entonces más detallado el paso. Les voy a dar un ejemplo. Para hacer ejercicio, yo quiero hacer ejercicio todos los días cuando me despierte, pero nunca lo hago. Un paso a paso puede incluir quitarme las cobijas de encima cuando suena el despertador y ponerme los zapatos y lavarme los dientes. ¿Sí? Como, qué diferente que es, mañana me voy a levantar temprano a hacer ejercicio. Está muy amplio. Y ya les voy a explicar por qué esto funciona ahorita más adelante. Entonces, tener metas claras, definidas con un plan de acción. Nosotros lo que hacemos cuando creamos las metas en Entempo es que además descubrimos cuál es la energía que necesitamos para llegar a esas metas. Y al final de esta conferencia les voy a dar un abrebocas de cómo funciona eso, cómo empezamos a crear la energía que necesitamos para crear esas metas. Otro dato importante, nos ponemos metas difíciles, no metas fáciles, porque, y los que hayan escuchado el podcast sobre miedo, resulta que es necesario sentir un poquito de miedo, acostumbrarse a sentir un poquito de miedo, acostumbrarse a sentir un poquito de inseguridad con esas metas. Porque ahí, en ese lugar, es en donde nacen una cantidad de emociones necesarias para lograrlas, para salir de esa zona de confort, para salir de la cueva. En la segunda fase tenemos los hábitos. El cerebro automatiza todo. Lo que pasa es que el cerebro no sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces podemos crecer con una cantidad de hábitos que no nos aportan nada bueno a nuestra vida, pero pues nuestro cerebro no sabe, a menos de que nos ponga en peligro real, digamos, de muerte, ahí sí al cerebro le importa. Pero si no, no le importa. Él lo que quiere es ahorrar energía. Y si ya lo hiciste suficientes veces, no le va a importar que te haga bien o mal. Entonces nosotros en Entempo aprendemos a crear como una conciencia un poco distante de estos hábitos para empezar a tener una autoridad sobre estos hábitos. Y aquí creamos hábitos. Un tip súper increíble para empezar a manejar mejor el tiempo. Hagan un diario del tiempo. 8 días, de pronto 8 días es muy pesado porque es intenso. 3 días, escriban cada media hora que han hecho. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es como hacer una contabilidad del tiempo. Nosotros hablamos de que el tiempo es oro, pero en un sentido literal. No el dicho, el tiempo es oro. No, realmente es oro. Realmente es vida. Es lo más importante que tenemos. Y es un recurso no renovable. No tenemos más. Tenemos lo que tenemos, punto final. ¿Cómo somos de cuidadosos con el dinero?
hacemos cuentas, cuánto cuesta esto, busquemos lo más barato y con el tiempo quizás no tenemos esa conciencia. Entonces, un tip para que lo puedan aplicar inmediatamente sobre de esta etapa, de esta fase de crear hábitos, es observar cómo lo usamos y observar qué hábitos tenemos y después decidir qué hábitos nuevos queremos. Otro consejo para crear hábitos: el cerebro después de un tiempo anticipa cómo nos vamos a sentir después de hacer una actividad. Al principio solamente piensa en el inicio. Uy, qué jartera hacer ejercicio, porque es algo inmediato, una actividad inmediata que vamos a hacer. Con el tiempo, después de hacer el hábito, el cerebro empieza a proyectar cómo nos sentimos después de hacer la actividad. Entonces, si quieren incluir un nuevo hábito en su vida, cuando terminen ese hábito, cierren los ojos y concentren su atención en cómo se sienten después de hacerlo. Si cada vez que hacen ese nuevo hábito crean conciencia sobre cómo se sienten después, va a ser más rápido que se puedan activar, porque digamos que van a poder como proyectar ese sentimiento y va a haber una motivación más fácil. Finalmente tenemos la fase de planificar y fluir. Y esta es, digamos, la fase más que aplicamos día a día. Nosotros, a ver si aquí tenemos, nosotros nos reunimos los lunes de foco, que hace parte de la planificación. Tenemos una vez al mes un tipo de planificación para el mes y tenemos una para la semana. Ahorita les voy a hablar de cómo funciona eso. ¿Qué pasa con esto de la activación? Que yo les decía, es que estamos activados negativamente, por eso procrastinamos. Procrastinar entonces es evitar una emoción, ¿cierto? Resulta que nosotros usualmente creemos que las emociones son causadas por algo que pasa fuera de nosotros. Como decir, es que me hizo sentir mal esa persona. Es que no tengo trabajo, ¿cómo no me voy a sentir deprimida? Es que no tengo en este momento una pareja estable, ¿cómo no me voy a sentir desilusionada? Es que me dejaron, como si estoy en medio de una pandemia, el mundo está patas arriba, ¿cómo no me voy a sentir angustiada? Como si todas esas emociones le pertenecieran al mundo y no a nosotros. Y en el tiempo lo que empezamos a aprender a darnos cuenta cómo nosotros creamos todas las emociones que tenemos. Si tú quieres participar en el próximo taller que hagamos, puedes inscribirte en la línea de... Si tú quieres participar en el próximo taller, te puedes inscribir en la lista de correos del próximo taller. En tempo.co está el link de podcast. Y en esta entrada de cómo dejar de procrastinar, encontrarás un link para inscribirte. Adicional, si te inscribes, vas a empezar a recibir unos 10 correos electrónicos que voy a entregar, como cuando estudiaban en el campo a través de la radio y les llegaban por correo tareas y explicaciones. Así, igualito. Te van a llegar periódicamente unos resúmenes y tips de cómo dejar de procrastinar. Y si participaste en el taller, pues tú vas a ser el primero, la primera en recibir todos estos correos cargadísimos de valor, porque he hablado con algunas personas que participaron en el taller y me di cuenta que no es tan fácil que apliquen los tips. Y la otra opción es inscribirse en el programa, en donde ya varios están y hemos podido aplicar como todas estas herramientas. Nos reunimos y las trabajamos juntos. Pero para los que no se han inscrito aún y de pronto lo están pensando o no es el momento en su vida para inscribirse, van a llegar estos correos electrónicos que van a servir para hacer un proceso y dejar de procrastinar. Les deseo un final de domingo maravilloso y que sea una semana llena de dicha. Un abrazo para todos. Si te pareció interesante lo que acabas de aprender, quieres profundizar y ponerlo en práctica, entra a www.inspirarte.co
en tempo.co y empieza a crear tiempo en tu vida.